Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo realizar polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Es decir, o nos van a dar la circunferencia y nos van a decir haz un triángulo equilátero, haz un cuadrado equilátero y demás, o nos dicen inscribe un triángulo equilátero en una circunferencia de este lado. Creo que es mejor que me deje de enrollar y me ponga a explicaros, así que empezamos. Triángulo equilátero. Muy sencillo. Trazamos un diámetro el que nos dé la gana. Yo, por ejemplo, voy a trazar este de aquí, ¿vale? Venimos por aquí y trazamos este diámetro. Este de aquí, este punto que yo voy a llamar el punto A, ya va a ser el primer vértice de nuestro triángulo. ¿Qué hago ahora? Cogemos la distancia del radio, ¿vale? Vendríamos hasta aquí y aquí ya tendríamos nuestra distancia del radio, ¿vale? Un pelín más quizás ahora. Y donde ha cortado el otro punto, venimos por aquí, pinchamos y trazamos un arco que corta la circunferencia y otro arco que corta la circunferencia. Y ya tendríamos los vértices B y C de nuestro triángulo equilátero. Solo nos quedaría unirlo. Venimos por aquí, unimos A con C, unimos C con B. Ya tendríamos este por aquí y A con B. Tendríamos este aquí y este aquí. Así que ya tendríamos el triángulo. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Cuadrado. Construcción bastante sencilla. Realizamos un diámetro el que nos dé la gana. Por ejemplo, este de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es una perpendicular con nuestra escuadra y el cartabón a nuestro diámetro que hemos elegido, pero que pase por el centro. Entonces, marcaríamos aquí perfectamente donde tendríamos nuestro diámetro perfecto, ¿vale? Habéis visto que ya ha quedado perfecto. Y ahora vamos a realizar una perpendicular. A ver si no me he movido. Una perpendicular, ¿vale? No me había movido, pensaba que sí. Una perpendicular que pase por el centro. En este caso, pues vamos a coger esta de aquí. Y ya tenemos los vértices de nuestro cuadrado. Solo nos quedaría unirlos, que serían este con este. Este vendría para acá. Lo mismo vamos a hacer con este y este. Ya sabéis que mucho cuidado, sobre todo al final, intentar ser precisos, que eso nos va a ayudar a que el dibujo quede perfecto. Este vendría para acá y este vendría por aquí y ya lo tenemos. ¿Y a ti tu profe te lo explica así o te lo explica de otra manera? Déjamelo en los comentarios. Pentágono regular. Para el pentágono, el comienzo de la construcción es muy parecido al del cuadrado. Vamos a trazar un diámetro, el que nos dé la gana, y a continuación una perpendicular que pase por el centro. Cuidamos muy bien de ponerla perfecta, ¿vale? Ya la tendríamos por aquí, y apoyándonos bien en esta, subimos esta, la deslizamos, y ya tendríamos nuestro diámetro perpendicular. Este punto de aquí, que yo voy a llamar A, ya va a ser uno de los vértices de nuestro pentágono. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a hacer una mediatriz de este radio que tengo aquí. De esta manera, pues cogemos un radio un poco más largo de la mitad, ¿vale? Y trazamos arco por arriba, arco por abajo, y lo mismo por aquí. Vendríamos aquí, arco arriba y arco abajo. Esta mediatriz va a cortar el radio en un punto que vamos a llamar B, ¿vale? Tendríamos que cortaría por aquí, en este punto que yo voy a llamar B. Y ahora, con centro en B y radio AB, tendríamos aquí, vamos ampliando un poco, ¿vale? Así es que no se mueva sobre todo el B, y con radio en AB, que ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Yo creo que aquí va perfecto, así. Cortaríamos el otro punto de nuestro radio.
¿vale? Aquí hemos trabajado con este radio y ahora esto va a cortar en este punto que lo voy a llamar C. Pues la longitud de CA, esta medida que tendríamos aquí de CA, esta medida es el radio, el lado de nuestro pentágono. ¿Qué nos quedaría ahora? Llevarlo. Medimos CA, iríamos por aquí, ya tendríamos la medida de CA y, creo que me he movido, desde A llevaríamos uno a la derecha, uno a la izquierda y lo mismo desde este punto y desde este otro punto. Estos que acabamos de determinar son los vértices del pentágono. Solo nos queda unirlos. Vendríamos aquí. Primero, tendríamos por aquí el segundo. Por aquí tendríamos el segundo. Vamos a por el tercero. Sería este de aquí. Este de aquí sería el tercero. El cuarto. Y el quinto, que lo tenemos ya casi. Este sería el quinto. Y ya tenemos nuestro pentágono regular. ¿Necesitas algún vídeo de dibujo técnico y no lo encuentras en el canal entre todos los que tengo grabados? Pues no te preocupes, déjamelo en los comentarios, lo apunto en mi libreta y serán los próximos que grabe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!